pero le da al adolescente esa validación de que estoy tomando en consideración tus ideas y tus ideas son valiosas e importantes. Sí, eso pasa, en muchas casas no pasa, entonces es importante como promover eso. El tema está relacionado con la inteligencia emocional de los padres. Hola, bienvenidos a este tercer episodio de En Familia. Hoy me acompaña el psicólogo clínico Jonathan Fonseca y vamos a estar conversando sobre el proyecto de vida de los adolescentes entre 16 a 18 años y ese proceso de crianza que tienen los padres que sus hijos están terminando la escuela, están terminando la secundaria y a ver, podemos conversar sobre cuáles son esas particularidades, características de la personalidad o comportamientos que experimentan los adolescentes de ese periodo entre 16 a 18 años, que en muchas ocasiones puede ser un reto para sus padres. Muy bien, muchas gracias Graciela por la invitación. Como decías, esta es una etapa donde hay una pequeña separación, ¿no? Ya la primera fase de la adolescencia entre los 11 12 años ya pasó. Y como dices, de los 16 a los 18 ya el joven se aproxima a terminar un bachillerato, ¿no? Y también vemos que muchos jóvenes no saben qué estudiar. ¿Qué características comunes en esa etapa de la adolescencia están? Es el tema de los amigos, el tema de separación de los padres. Los padres no deben o no, los jóvenes no quieren que estén muy cerca, quieren una individuación. Dice, es importante el acompañamiento, dándole el espacio adecuado para que ellos empiecen con guía siempre los padres a tomar decisiones, ¿sí? Muchas veces el padre o la madre dice lo que tiene que hacer el joven, pero no dan opciones y esa etapa es muy importante donde el padre o la madre incluye la negociación. Es muy importante que en esta etapa, si uno le dice al joven, haz esto, no lo va a hacer. Claro. Es dar opciones. Y ese dar opciones ayuda mucho. Entonces, esa es una de las características que es importante que los padres conozcan, el tema de incluir la negociación en las decisiones. Claro, y si queremos como dar tips o ideas a los padres para poder conectarse con sus hijos adolescentes, poderlos acompañar en ese proceso de que de pronto no saben qué quieren estudiar, no saben qué quieren hacer con su vida una vez terminen el colegio y se gradúen, que aparte de darles opciones, por ejemplo, si no están seguros, si quieren entrar enseguida a la universidad, algunos preferirán trabajar, otros quieren irse por una carrera vocacional o técnica. Mm. ¿Qué alternativas hay? ¿Cómo se puede abordar mejor esta situación con los adolescentes? Lo primero que, como recomendación a los padres, es ver su miedo. ¿Cuál es el miedo de los padres? Y también cuál es la meta de ellos para sus hijos. Porque muchas veces el miedo hace que eclipsar tal vez lo que quiere el joven o lo mejor para él o ella. Entonces, muchos padres actúan desde el miedo para que mi hijo o mi hija no cometa ese error. Y de los 16 a 18 años es importante ir un poquito más antes de la primera niñez. Brindarle diferentes actividades para que el joven o la niña en ese momento pueda discernir desde pequeño. No esperar a los 15, 16 años para ver ahora qué vas a hacer. Sí, yo pienso que también es importante tener un poco de flexibilidad como padres. O sea, a veces los padres son como que yo tomo la decisión por ti o yo quiero que vayas a tal universidad o yo quiero que estudies esta carrera porque es la carrera que en este momento tiene más oportunidades laborales, pero de pronto no va de acuerdo con los intereses del adolescente. Y muchas veces, y creo que es una realidad, hay chicos de 18 años que no saben qué carrera quieren estudiar en ese momento. Sí, porque eso ha sido un recorrido. No es en ese momento de los 18 años que pasa esa duda, sino que los padres o el ambiente familiar y demás no ha permitido que el joven explore en qué es bueno, que tiene que ver con la identidad, con la autoestima, en qué soy bueno, qué se me hace fácil al resolver un problema, qué materia me gusta, qué materia no me gusta. Es como saber eso, algo básico, qué materia es más fácil para mí,
qué materia me cuesta más. Y también ir explorando diferentes actividades extracurriculares, que no solo es el estudio, sino teatro, deporte, cultura, ahora con robótica, que hay muchas opciones que antes en nuestros tiempos no Claro, había claro. esas opciones. Sí. ¿Sí? Y el tema de la conectividad también permite conocer muchas cosas por Instagram, por TikTok, etcétera, por redes sociales, en qué soy bueno y qué me gusta, qué me interesa, qué me gusta y qué no me gusta. Es como una pregunta básica donde, porque me ha pasado, le pregunto a jóvenes que no sé. Entonces como ese espacio para explorar en qué soy bueno y en qué no soy bueno, y que es algo normal. ¿Y qué tan positivo o negativo es que en ese momento se tomen otras decisiones no tradicionales, por decirlo así? Como por ejemplo, que el joven diga que quiere trabajar por un año antes de entrar a la universidad, o que el joven diga que quiere aprender un idioma, por ejemplo, estudiar inglés por 6 meses antes de tomar una decisión, o que prefiera irse por un tipo de carrera técnica o vocacional, como por ejemplo electricidad, soldadura, otro tipo de carrera, mientras decide qué es lo que quiere hacer a futuro. Veo eso como muy potable, muy válido, porque le da el tiempo, el espacio para él procesar o ella procesar en qué es bueno y tener la experiencia. Porque cuando tiene experiencia puede decir, ya yo pasé por ahí, me gustó o no me gustó, disfruté la actividad o no la disfruté. Nadie le va a echar cuenta, como se dice coloquialmente, porque ya sabe Claro. cómo se maneja el día a día, ¿sí? Entonces yo veo que es algo mucho más favorable a empezar de una vez una carrera y luego, no me gustó. Pero tener este año, estos meses de aprender un idioma, como dices, aprender una carrera técnica, ayuda a tener otras herramientas que le van a funcionar en su día a día a futuro, ¿sí? Y eso es lo que habíamos conversado, no es una decisión rígida, que esto es lo que voy a hacer durante toda mi vida, durante los 50 años. Eso era baby boomer, los años 50. Sí, exacto. Incluso, aunque se decían, por ejemplo, por estudiar una carrera como administración de empresas, por decir un ejemplo, no significa que vas a dedicar 30 años de tu vida a eso. Puedes tener otros emprendimientos o irte por otro tipo de especialización y dedicarte a otra cosa más adelante. Exactamente. Desde el año 2000 hacia acá, con la era de la tecnología, nueva información, las nuevas generaciones, millennials, Z, ahora alfa, hay nuevas opciones. Nada está escrito en piedra. El tema de las redes, la tecnología, el comercio electrónico ayuda mucho a cambiar y ser versátil en la carrera, ¿no? Y la persona va a ir ajustando dependiendo de su estado de vida, puede ir ajustando y cambiando de acuerdo a las necesidades también de su familia, futuro. O sea, Sí. nada está escrito en piedra. Ahorita hablan mucho en las empresas más reconocidas sobre la importancia de que los adolescentes sepan de habilidades blandas, sepan de manejo de conflictos, sepan de trabajo en equipo. ¿Cómo se desarrollan esas habilidades blandas o esos skills en los adolescentes antes de que entren a la universidad y cuando van encaminados a desarrollar este proyecto de vida? Pienso que el tema de la educación, desde los primeros años, no dárselo fácil. Ujú. Primero, frustrar al niño y al adolescente, poniéndole retos, poniéndole problemas, donde él tenga o ella tenga que resolverlo. Pero en conjunto, en grupo, y eso viene del colegio, donde la clase magistral ya hay que ir cambiándola, sino ir haciendo estudios de caso, problemas en la comunidad, cómo yo resuelvo un problema de agua con una clase de ciencias naturales, ¿no? Cómo puedo que hiervo el agua y demás. Entonces son experimentos sociales, que eso es otra metodología que se llama aprendizaje de servicio, que se hace mucho en universidades y en colegios, donde hay un problema en la comunidad y desde el colegio y con el profesor y también de la comunidad ayudan a resolver el problema. Y no queda allí algo puntual, sino queda para la comunidad y sigue, ¿no? Entonces algo muy bonito donde la resolución de problemas se puede efectuar desde la casa y también desde el colegio, ¿no?
Ahora escuchamos mucho lo que es como el aprendizaje experiencial o hands-on, como que los niños experimenten ellos mismos como cómo manejar el dinero, cómo manejar el presupuesto y tantas cosas que de pronto cuando nosotros estábamos en la escuela no dimos. Igual todo el tema de inteligencia emocional, de cómo manejar sus emociones bajo estrés, que considero que es súper importante para que los jóvenes de hoy sepan enfrentar estos ambientes laborales a veces estresantes. Sí, porque antes tal vez no se hablaba de eso, pero la persona lo sufría en silencio. Tenía que sobrevivir, tenía que buscar la comida y la seguridad. Pero ahora, como esas etapas de la pirámide de Maslow de las necesidades ya están cubiertas, porque en la mayoría de casas puede haber alimento y un techo, ya eso está cubierto. Que viene la parte de autoestima y hay más espacio de salud mental. Y muchos jóvenes hay mayor sensibilidad en ellos. Hay mayores trastornos de depresión, ansiedad, y es importante estos espacios de psicología, de salud mental, que sean abiertos, que antes no había. Y eso hace que el joven tenga que enfrentarse más a estos elementos, ¿sí? ¿Qué tan positivo es el tema de la orientación vocacional o de ir a un profesional para buscar consejería o orientación cuando de pronto se da la graduación de sexto año o en esos últimos años de secundaria que estamos preparándonos para ver hacia el futuro, ver qué quiero estudiar, qué quiero hacer y de pronto buscar este acompañamiento para guiarlos? Digamos que algún adolescente que esté perdido, que no sabe cuáles son sus intereses o cuáles son las cosas, los talentos o dones en los que es bueno. Sí, un proceso vocacional incluye el tema de una entrevista con un psicólogo o un consejero y también se hacen pruebas psicológicas donde incluye el tema de intereses, como has dicho, qué me gusta, qué no me gusta, el tema también de la personalidad, una breve bosquejo de cómo es él, cómo es ella, ¿sí? Y también el tema de las aptitudes, en qué soy bueno, en matemáticas, en español, en el área de ciencias, humanidades. Esas son algunos, es un compendio de pruebas, un proceso donde él o la joven van y se asesoran, un periodo de entrevista y luego una devolución con un informe, donde el psicólogo o la psicóloga le explican cuáles son sus fuertes y cuáles son sus debilidades. Y una decisión, opciones de carrera, ¿no? O de bachiller en tal caso si va para bachiller también. Entonces ese es el proceso de orientación vocacional donde el joven sale un poco con más luces. Y también hay que seguir investigando porque es una primera Claro, puerta. Hay que claro. investigar universidades, presupuesto de los padres, dónde voy a estudiar, si voy a estudiar aquí en Panamá o fuera, etcétera. Pero Sí, retornando a la parte que mencionabas, que me parece muy valioso, el tema de que los padres también tienen que ver ese autoconocimiento y ver sobre sus propios miedos que en ocasiones pueden proyectar en los adolescentes y ese yo quiero que tú hagas tal cosa o yo quiero que te vayas por tal camino, es realmente eso es lo que yo hubiera querido hacer con mi vida o esa es la oportunidad que yo hubiera querido tener y no tuve y estoy reflejando en ti. Entonces, que los padres también puedan en conjunto evaluarse a ellos mismos y ver que los hijos son personas individuales con un proyecto de vida individual muchas veces diferente al que nosotros tenemos visto y es importante abrir nuestra mente para eso. sí, porque los miedos es como un obstáculo, porque el papá o la mamá no va a ver ese miedo y lo va a reflejar en el adolescente y va a crear un conflicto con él o con ella. Es importante revisarse, como dices, el tema de cuál me hubiera gustado que fuese mi proyecto de vida, como dices, y no proyectarlo. Y también ser guías, ser acompañantes, pero que ellos tomen la decisión, presentar ventajas, desventajas en la mesa y que el joven tome la decisión. Sí, yo pienso que muchas veces los adolescentes valoran mucho ser validados. O sea, por ejemplo, el adolescente puede llegar con una idea como que mamá o papá encontré una forma más efectiva de trapear, de limpiar la casa. Entonces, a veces uno como mamá o papá dice,
mi forma es la que es, ya yo sé que mi forma funciona, pero sin embargo, en ese momento abrirnos y darle la oportunidad al adolescente, está bien, vamos a hacerlo como tú dices, vamos a trapear en este momento, toma el trapeador, enséñame, vamos a ver juntos si en efecto esta manera es buena o funciona o qué cosas positivas tiene tu forma de trapear diferente a la mía. Y creo que eso se aplica incluso para otros temas más importantes, pero le da al adolescente esa validación de que estoy tomando en consideración tus ideas y tus ideas son valiosas e importantes. Sí, eso pasa, en muchas casas no pasa, entonces es importante como promover eso. El tema está relacionado con la inteligencia emocional de los padres. Como los jóvenes están más ávidos y conocen más esto, los adultos tal vez, los padres no. Entonces como una forma también de humildad, también de pedir perdón al adolescente, sí, porque los padres pueden cometer errores. Y también pedir perdón al hijo, a la hija. Y eso es valioso y al adolescente lo va a valorar mucho, ¿sí? De, oye, perdona, me equivoqué, Sí. tenías razón. Sí, Eso, porque le enseñas que a veces los hijos piensan, mamá es perfecta o papá es perfecto, o mis papás nunca se equivocan. Sin embargo, cuando yo pido perdón, estoy demostrando que yo también cometo errores, yo también me equivoco y en cierta forma, o sea, vamos juntos en el mismo camino, somos un equipo, esta sí, familia es un equipo y vamos avanzando. Si tú quieres tratar esta idea, vamos a ver qué tal y qué resulta. Y muchas veces el adolescente se puede dar cuenta, por ejemplo, usando el ejemplo anterior, si limpiamos la casa usando baldes de agua y vemos que todo quedó inundado, probablemente el mismo adolescente pueda realizar, creo que esta no es una buena idea, creo que es mejor hacerlo de de otra otra forma. forma y juntos llegar a esa solución, pero se siente como o sea, una alegría, una plenitud de poderlo haber hecho en conjunto. Sí, y ese mismo ejemplo de pedir perdón, el joven lo va a ir viendo. Papá me ha pedido perdón, yo también puedo pedir perdón. Y eso ayuda mucho a las relaciones cuando hay problemas en el colegio, porque lo extrapolas, lo que pasa en casa, si pasa bien, lo va a extrapolar en otros contextos y le va a ayudar en habilidades blandas, resolución de problemas, toma de decisiones, porque lo ha aprendido en casa, ¿sí? Sí, porque yo creo que aunque el adolescente, como mencionaste, busca su individualidad, está desarrollando su identidad y más que nada definir la pregunta, ¿quién soy yo? Y yo soy una persona distinta a mis papás. Sin embargo, aunque en esa etapa por supuesto, lo más importante son los amigos, los pares, o sea, los Ujú. adolescentes le dan mucha importancia a lo que están haciendo mi grupo de amigos. El segundo más importante siguen siendo los papás, o sea, no es que dejan de ser importantes para los adolescentes, sigue siendo importante de alguna forma lo que piensa su mamá y su papá y su familia de ellos, aunque no sea lo número uno, podemos decir que es lo número dos. Entonces Exactamente. es importante que yo como padre o como madre siga estando accesible para responder preguntas, siga apoyando, aunque cierren la puerta, aunque estén escuchando música alta, aunque no sean las primeras personas que consulten, probablemente la primera persona que consulten va a ser su mejor amigo, pero probablemente pueda ser yo la segunda o la tercera y esa respuesta de mi parte es valiosa. Sí, eso es el tema de la confianza que se construye durante todos los años, no es durante solo la adolescencia, sino desde bebés, ¿sí? Entonces es muy importante que los adolescentes, recordar, algo muy importante que se olvidaba, ¿no? La parte prefrontal se desarrolla hasta los 25 años, que es la que toma las decisiones, que es esta la que está aquí. Y los adolescentes son muy impulsivos en esa época, es normal que te cierren la puerta, que las emociones estén a flor de piel, por el tema del control de impulsos, ¿sí? Pero si adolescente está así y papá o mamá están así, van a chocar. Entonces, el adulto tiene que manejar sus emociones para que el adolescente pueda integrar, Claro. ¿sí? Porque si no, no va a haber comunicación. Claro, claro, sí. Hablando del tema entonces del desarrollo
de la corteza prefrontal hasta los 25 años. Con eso me dices que se puede decir normal o esperable que un adolescente de 18 años no tenga entonces su proyecto de vida totalmente definido, o que tenga dudas o que tenga preguntas de no sé si estudiar esto, estudiar aquello, si irme a otro país a aprender un idioma, si entrar a trabajar para ganar experiencia laboral, si tomarme un tiempo para ir a terapia. O sea, tantas cosas que puede decidir un adolescente de 18 años, y que es normal que no todos tengan 100% definido su rumbo. Exactamente. Y que los padres puedan tomar esto con tranquilidad y confiar en ellos, confiar en sus hijos, tener esperanza. Porque si están muy apurado, muy rápido, no va a salir bien. Es mejor lento pero seguro. Eso he escuchado muchos casos, donde el joven primero estudia una cosa, luego estudia otra, hasta que por fin, pero ha tomado un recorrido. Pero algunos se afectan. He Por escuchado supuesto. varios jóvenes que se sienten mal consigo mismos porque, por ejemplo, entré 2 años a estudiar medicina y me salí porque no era lo mío. Después empecé a estudiar enfermería, me salí y se sienten como un fracaso. Sí. Es algo que afecta su autoestima. Por el tema de tengo que elegir algo rápido, porque tengo la presión de mamá, papá aquí, tienes que estudiar, tienes que... Entonces es como ir con calma, es como una recomendación. Confiar en su hijo, confiar en su hija y ir acompañándole en el proceso, no forzándolo, no presionándolo, porque el joven lo va a sentir, Claro. va a sentir el estrés. Claro. Bueno, importante para los padres siempre confiar en sus hijos. Sus hijos adolescentes tienen talentos, tienen dones, van a prosperar. Sin embargo, es importante darles esa confianza de que todo va a salir bien con sus decisiones, pero siempre estando cerca, caminando al lado de ellos con puertas abiertas, para darles la confianza de buscarlos a ustedes cuando necesiten guía u orientación. En este momento en que ha avanzado tanto el tema de la inteligencia artificial, de carreras enfocadas en la tecnología, que tenemos tantos por ejemplo, youtubers famosos, personas que desarrollan videojuegos y otro tipo de carreras que antes no teníamos, y que eso de pronto puede ser un miedo o algo desconocido para los padres que se enfrentan a hijos que de pronto quieren explorar esas áreas. ¿Cómo podemos acompañar a estas familias que se van por también ese podría ser un camino no tradicional? Sí, actualmente, bueno, de los 2010 hacia acá, ha habido mucho boom en cuanto a las nuevas tecnologías. Y los padres, como decía, tienen miedo, Sí. porque no es algo convencional, no es algo que ellos conocen. Y ante lo desconocido, tengo miedo de si va a pagar seguro social, dónde va a estar la empresa, etcétera. No hay un puesto fijo, es remoto, puede ser desde la casa. Y eso se está dando mucho más. Negocio electrónico. Sí, porque ahora hablamos con los chicos y ellos te dicen, yo quiero ser youtuber, yo quiero Sí. ser podcaster, yo quiero ser influencer. Son conceptos nuevos. Sí, y si la persona lo maneja bien y estudia, porque hay muchos cursos, como habíamos hablado, de esto online, puede generar ingresos de forma pasiva, y los padres no, hay como un terror a eso, una Así es, aversión a sí. eso, porque no hay una empresa que le está pagando. Y el concepto es, estás en casa sin hacer nada, estás en la computadora jugando, pero hay también muchos jugadores que van ganando dinero. Y ahora con el tema del metaverso es otro mundo, Claro. donde la persona puede poner su empresa online en otra estructura, que no es física. Pero es un concepto diferente. Todo lo importante es que el tema del balance. Ni mucho ni poco, que haya como un equilibrio a nivel psicológico, a nivel mental, donde la persona no esté encerrada en cuatro paredes, sino que pueda desarrollar otras actividades, ¿no? Relacionarse con los jóvenes, con otros pares, porque todo en exceso es malo. Claro. Si la persona queda aislada en un cuarto y solo genera dinero, ¿cuál es el propósito de eso? De la misión de vida. Regresamos al O proyecto sea, de que vida. pueda tener también una vida social sana, Correcto. que pueda salir, que pueda ser funcional en otras áreas de su vida.
En eso vemos Sí, un balance, vemos como un provecho. Pero si otra persona cae en lo contrario, en el extremo, de no hablar con nadie, de solo jugar y ya, no vemos un propósito ahí. sí. El tema del proyecto de vida, ¿sí? Entonces, como una recomendación a los padres, tener un balance en eso, evaluarlo y ponerle sobre la mesa lo que hemos comentado. Relaciones sociales, deporte, actividades extracurriculares, fuera de ese ambiente tecnológico, porque ayuda. El ser humano es social por naturaleza y necesita el contacto físico, necesita las relaciones sociales, necesita tener un balance, ¿no? No solo puede ser la tecnología y las redes, el metaverso, porque es algo que no está, ¿sí? Entonces siempre como una recomendación tener un balance en ese aspecto. Claro, entonces si hablamos directamente a las familias que están pasando por esa situación, de pronto que sus hijos quieren otras carreras no tradicionales, llámese que no quieren estudiar derecho, no quieren estudiar medicina, que son las carreras que hace tiempo eran como las carreras de moda, y Sí. ahora incluso hay carreras que se van a ir desarrollando o creando digitales que van a salir y sé que los padres tienen mucha aprensión. ¿Qué se les puede recomendar para acompañar a su hijo en ese momento? Negociación, poner como así, en la mesa qué aspectos debe incluir en su estilo de vida. Le acompaño, le respeto, pero incluir algunos elementos sociales. Hay que hacer deporte, hay que hacer una actividad fuera de el internet para tener ese balance. Porque hay otras carreras como ingeniería de datos, es muy actualizada. El tema del chat GPT, con el tema del prompts, de saber dar instrucciones al chat para que te haga el trabajo y demás, y la estructura, ¿no? Entonces todo se remonta al balance y a la negociación, a la conversación con el adolescente. Y cuando hablamos de la palabra proyecto de vida, aparte de la decisión de qué carrera universitaria voy a tomar, ¿qué otras cosas es importante trabajar o conversar con los adolescentes para que desarrollen su proyecto de vida? El tema de los valores, el tema de qué ha pensado a futuro, si tener familia, si tener algún negocio, emprendimiento o seguir algo convencional en una oficina. Es el tema de la parte espiritual, todas las áreas, Claro. tema social, amigos, ¿no? Conexiones, hay que incluirlo todo, ¿sí? Que es el tema de la familia, tema social, tema de salud, también es importante, la actividad física, actividades extracurriculares, aspectos que llenen el espíritu, el alma. Entonces, dependiendo de la cosmovisión de esa familia. Entonces, Claro. como un poquito de todo, para que el joven tenga esas herramientas que cuando papá y mamá no estén, ellos puedan continuar. ¿Sí? Claro, yo creo que al final lo que todos los padres quieren es precisamente eso, que cuando no estemos, los hijos puedan ser personas exitosas, independientes y autosuficientes. Y realmente por eso es importante acompañarlos, guiarlos y estar ahí. Muchas gracias, Jonathan, por este espacio y por tu tiempo y por todo lo que has compartido con nosotros. Y gracias a ustedes por acompañarnos en este episodio de Familia.